Muchísimos años, doctor Jáuregui, y en principio, buenos días, bienvenido a TV Perú Noticias. Qué gusto verla nuevamente. Jennifer, un placer, muchas gracias por la invitación, encantado, a tus órdenes. Y conversábamos justo antes de que empiece esta conversación al aire, cómo es que incluso en los últimos 6 años se han presentado tantísimos proyectos en el Congreso de la República. Tengo entendido, incluso el Diario del Comercio ayer, ¿no?, recopilada esta información, dicen que son 231 proyectos de ley en materia de elecciones, en materia electoral, y que en el Congreso se han aprobado 109 de ellas, pero sin duda hay un paquete de ellos importantísimos que garantizarían pues una real reforma, que es lo que se busca. Correcto. Bueno, nuestro país experimenta una ya vieja historia, ¿no? Que esto viene de que regresamos a la democracia en el 2001, ¿no? Luego de un periodo autoritario en los 90, respecto a un proceso de consolidación del régimen democrático que pasaba necesariamente por una reforma política, ¿no? Es una reforma política que no en sentido estricto requiere una nueva constitución, pero sí requiere una reforma específicamente del sistema de representación política, es decir, la forma como elegimos a los parlamentarios y la forma como los parlamentarios ejercen la representación, o sea, el diseño del Parlamento. Claro. Hoy tenemos un Parlamento muy pequeño, 130 escaños, que genera una enorme subrepresentación en el país, es decir, los ciudadanos no se sienten representados. Y esto hace que haya una ira desbordada en la calle. Los problemas que vemos ahora de violencia en la calle es una ira que no está organizada, y que no tiene una representación. Entonces, aunque no suene... Y que no tiene un horizonte claro de qué quieren, además, doctor ¿no? Jáuregui, pero hay una ira. Y aunque no suene muy popular decirlo de esa manera, entonces lo que se requiere es una mayor cantidad incluso de congresistas, de parlamentos. Por supuesto. La bicameralidad. No necesariamente la bicameralidad, pero sí incrementar el número de escaños, porque tenemos ahora que el número de escaños es muy pequeño en relación a la cantidad de electores. Somos alrededor de 25 millones de electores, pero solamente tenemos 130 escaños y eso hace que muchas personas no tengan, muchas por no decir casi todas las personas, no tengan, digamos, representación. Entonces, cuando hay conflictos sociales, no vemos que estén los parlamentarios. Claro. Aparecen los dirigentes sociales y tal. Entonces, hay una desconexión entre la representación y los ciudadanos. Eso es por un lado. Y por otro lado, el sistema electoral que utilizamos genera una enorme sobrerepresentación de algunos partidos que son los que disponen de más recursos para las campañas. Y este es un problema, porque entonces permite que mucha gente que no debería haber llegado al Parlamento llegue. Y esto origina que en cada proceso electoral veamos organizaciones políticas, no ni siquiera agrupaciones, sino movimientos que se agrupan con fines electorales, meramente. Claro, esto activa esto que se conoce como la volatilidad electoral, es decir, partidos que entran de repente con un buen respaldo en algún momento y luego no cumplen con promesas electorales, no escuchan a los ciudadanos. Claro. Porque hay que decir, una democracia liberal representativa es un sistema en el cual los ciudadanos son escuchados por la representación, los representantes representan a los ciudadanos, pero eso es lo que no está pasando en el Perú. Entonces hay, repito, esta ira desbordada, no organizada. Uno escucha comentarios de que hay de repente algún tipo de organización ideológica en esto. No, hay una ira desbordada. Pero de la cual también muchas veces, ¿no?, movimientos o medidas o pensamientos desfasados podrían aprovechar como caldo de cultivo. No lo sé, pero en todo caso, de donde venga la violencia tiene que ser rechazada. Ahora, doctor el Perú requiere democracia y requiere paz. Exacto. ¿No? Y para aterrizar un poco en lo que está pasando, el Ejecutivo ha presentado este proyecto de ley para el adelanto de las elecciones, incluso ha planteado una fecha, ¿no?, inicial, que era abril del 2024, luego se señaló que podría ser diciembre de 2023. Hay voces en el Parlamento como Perú Libre que quieren que se haga pues en un proceso en 120 días. ¿Qué tanto asidero tiene, ¿no?, estos plazos para llegar a esta elección? Bueno, ciertamente nosotros hemos tenido que hasta el 2016 hemos hecho elecciones entre 4 y 5 meses. Eso es lo que duraban las elecciones. Pero siendo realistas, en este momento tenemos una legislación distinta. Entonces, hoy la legislación vigente, la Ley Orgánica de Elecciones y la Ley de Organizaciones Políticas, la legislación vigente para esta materia, establecen plazos de 270 días entre la convocatoria de las elecciones y la jornada electoral. Eso significa que necesitamos 9 meses. 9 meses, siquiera desde la convocatoria, desde que se anuncia el inicio de la elección. O sea, entre la convocatoria de elecciones y la jornada electoral necesitamos 9 meses. ¿Y esto para qué? Para tener unas elecciones prolijas, transparentes, que luego no sean sujetas a cuestionamientos. Hemos visto que ha habido cuestionamientos absolutamente infundados de fraude, ¿no? Unas prácticas totalmente cuestionables, casi prácticas postfascistas, ¿eh? Esto es lo que hemos visto también en democracias sólidas como la estadounidense, que han sido atacadas pues, por este tipo de acciones que quieren desconocer resultados electorales, y eso es un ataque al régimen democrático. Entonces, necesitamos 9 meses, pero eso hay que contar con el tiempo que le va a tomar al Parlamento autorizar el recorte del mandato
y por lo tanto, digamos, autorizar la convocatoria de unas elecciones anticipadas. Por lo pronto hemos visto ya un primer retraso, ¿no? El día viernes Correcto. no se aprobó este proyecto de ley, Sí, va para el martes. Eso sí es un problema, Ajá. porque entonces esa voluntad política tiene que autorizar el recorte del mandato, convocar a nuevas elecciones, pero también tiene que autorizar, por ejemplo, a que el Jurado Nacional de Elecciones flexibilice los plazos, por ejemplo, para la inscripción de las organizaciones políticas. Todavía hay partidos políticos que están en proceso de inscripción, que es indispensable tengan la oportunidad de hacerlo, y también ahora se exige un año de afiliación, suspender ese plazo a efectos que podamos viabilizar unas elecciones en una situación extraordinaria como esta. Pero digamos que esos procedimientos y mecanismos se pueden realizar al calor de lo que estamos viviendo en esta etapa de convulsión social. Digamos, pedir ahora mismo un año que se suspende el año de afiliación es perfectamente posible para facilitar la participación. Sin infringir las leyes electorales. Digamos, si el Parlamento autoriza suspender ese plazo, ya no habría una infracción a la ley. Pero siempre y cuando el Congreso tenga que autorizarlo. Correcto, tiene que hacerlo. ¿Por Ahora, qué? Porque si no, no tendríamos el mecanismo. Mire, el único mecanismo para solucionar la crisis, esa es la crisis más grave que hemos tenido en la democracia peruana, es el diálogo y la paz. La violencia nunca es un mecanismo, pero para eso tenemos que hacer que el conflicto se canalice a través de la elección. Entonces, hay que generar las condiciones para tener una elección. Yo creo que es perfectamente posible en el mes de diciembre del 2023. Antes no es posible, pero después tampoco es conveniente políticamente. ¿Por qué? Porque este Parlamento no es representativo. No nos va a permitir. Y este Parlamento, hay que decirlo, no todos los parlamentarios, pero buena parte de estos han tenido un ataque sistemático a los organismos electorales. Se ha pretendido, por ejemplo, investigar un supuesto fraude cuando no lo hubo. Se aprobaron 2 leyes para alterar el cronograma electoral, que fue, hay que decirlo, tuvo un comportamiento, digamos, muy democrático, protector del régimen democrático. El Jurado Nacional de Elecciones y particularmente el presidente del Jurado Nacional de Elecciones han librado una batalla para proteger el régimen democrático de estas alteraciones al cronograma, que son alteraciones al principio de preclusión de etapas, un principio fundamental para elecciones libres y democráticas. Entonces, doctor Jauregui, para demarcar muy bien, ¿no?, el terreno de las responsabilidades, al Ejecutivo ya no le compete realizar más nada que esta presentación de proyecto de ley, o puede hacer incluso algo más para este adelanto de elecciones. Todos están en la cancha, digámoslo de manera coloquial, del Congreso de la República. Yo creo que la voluntad política que ahora se exige del Parlamento, que en buena cuenta el Parlamento es el responsable de todo este problema, de esta crisis política, y es una pena que los peruanos tengan que estarse enfrentando entre peruanos por crisis generada por la irresponsabilidad de buena parte de las bancadas, ¿no? Pero, volviendo al punto, al Parlamento lo que se le exige es la voluntad política, como bien lo ha dicho la señora presidenta, ¿no?, de autorizar, de votar y aprobar la reforma constitucional que autorice el recorte del mandato y el adelanto de las elecciones. Tiene que aprobarse en 2 legislaturas, pueden hacerlo en esta legislatura que se ha extendido hasta enero, y la otra legislatura empieza el 1 de marzo, de tal manera que si hay voluntad política, el 15 de marzo podrían haber votado por segunda oportunidad, y a mediados de marzo podríamos convocar elecciones. En 9 meses, fines de diciembre, podríamos tener elecciones. Entonces, pero ahí tendrían que autorizar también la suspensión de los límites de plazos para facilitar que los partidos políticos puedan inscribirse. Hay partidos que están en proceso de inscripción, de tal manera que tengamos una mejor oferta. Porque ahora tenemos 12 partidos, que son más o menos los que tenemos en el Parlamento, y parece que el país espera una mejor oferta, es decir, una mayor diversidad también en la oferta. O sea, y en el interín, ¿no?, de esta voluntad política que se espera en el Congreso para aprobar esta reforma constitucional, que sea el recorte del mandato presidencial y de los legisladores, hay propuestas como el tema de la propia reforma electoral. ¿Es válido? ¿Es pertinente? No creo. En esta coyuntura, con un Parlamento que sistemáticamente ha atacado a los organismos electorales y que hemos escuchado, yo he escuchado verdaderamente, me he quedado impresionado, es insólito, voces de algunos parlamentarios de decir que, digamos, hay que adelantar las elecciones, pero también hay que cambiar a los representantes o a los jefes de los organismos electorales. Eso es insólito, eso es un ataque directo al régimen democrático. Los organismos electorales en el Perú han garantizado de 2001 en adelante unas elecciones legítimas, democráticas, transparentes, libres y competitivas. Son probablemente, y particularmente la Oficina Nacional de Procesos Electorales, lo mejor de nuestra democracia. Pretender atacar a los organismos electorales es un ataque directo al régimen democrático. Entonces, y esto es cuestionable. ¿qué se debería cambiar, doctor Jauregui? Porque claro, hay muchas voces en las cuales se señala, en efecto, que ir a un adelanto de elecciones, pero con las mismas reglas de juego, mismo proceso. Eso no nos garantiza que en definitiva van a ser elegidos los peruanos idóneos, ¿no?, y que de repente podamos tener un Congreso, ¿no?, similar. Sí, sí, mire, hay un cuestionamiento en relación a eso. Claro, Jennifer, o sea, correcto. La preocupación es válida,
O sea, tenemos un sistema electoral que ya lo habíamos mencionado, produce mayorías artificiales, ¿no? Tenemos una estructura, digamos, del Parlamento que no es la más conveniente, pero el problema es que ese tipo de cambios, una reforma, yo creo que deberíamos migrar a un régimen de presidencialismo equilibrado. Por ejemplo, hoy tenemos un presidente que queda atado de manos por el Parlamento y no es conveniente. Pero ese tipo de reformas requieren tiempo y consenso, sobre todo a nivel de la ciudadanía. Entonces, no se trata que los parlamentarios aprueben por aprobar, sino que los ciudadanos tienen que estar enterados, saber cuáles son los efectos de lo que se está aprobando. Y hoy no hay tiempo. ¿Y para eso qué es necesario? ¿Un referéndum más adelante? ¿Una asamblea constituyente para que vea todo el cambio? Yo creo que si se habilita suspender los plazos para la inscripción de partidos políticos y la inscripción de afiliaciones para participar en las elecciones primarias, que yo creo que eso es una cosa que debe darse en esas elecciones, vamos a tener una mejor oferta electoral, es decir, unas mejores candidaturas, más partidos, ¿no? Pero eso involucra más cantidad de partidos, o sea, 12, 13, hasta tal vez 20 candidatos. La verdad que el número de partidos políticos en países como el nuestro no es verdaderamente un problema. El problema es en qué medida las reglas permiten libertad de participación, ¿no? Porque nosotros no somos un país con una tradición partidista, somos un país con una sociedad, digamos, con clivajes, fracturada, y la fragmentación de los partidos expresa la fragmentación de la sociedad. Entonces, no es un problema realmente el número de partidos, pero sí es un problema limitar el derecho de participación. Hay partidos que todavía están en proceso de inscripción, yo creo que debería culminarse eso y darse opción a que esto culmine. Entonces, esa discusión de fondo, Jennifer, que usted plantea, ¿no? Esta discusión sobre un tipo de presidencialismo equilibrado, de repente cambios en el sistema electoral, que yo creo deberíamos migrar a otro sistema electoral, no el que tenemos ahora, o sea, las reglas electorales, requieren unos consensos a nivel de sociedad civil. Hoy todavía no se tiene esto. Que no se hacen en 3 meses ni 2 meses. Se escucha mucho de nueva constitución, pero nadie dice concretamente qué quieren hacer. Entonces, eso es un riesgo. Eso es como verdaderamente, no sé si es más problema al que ya tenemos, ¿no? Por decirlo del modo más sencillo, ¿no? Entonces, primero necesitamos estabilizar el sistema, este Parlamento bloqueando la política como se ha generado desde el 2016 en adelante, pero el 2021 ha sido brutal el bloqueo, ha generado una delegitimización total respecto a los ciudadanos y esa ira está corriendo por la calle. Entonces, la única forma como se estabiliza el sistema es convocando elecciones ya, estableciendo los ajustes para que el registro de organizaciones políticas y particularmente el Jurado Nacional de Elecciones, que es el competente en este caso para la elección de los partidos, administre plazos más flexibles para la inscripción tanto de los partidos como de las afiliaciones, de tal manera que personas que hoy no están afiliadas puedan postular. Entonces tengamos una cancha más abierta y vamos a una elección. Y en la elección, en la campaña electoral, ahí se puede discutir todo. O sea, canalizar democráticamente. Entonces le competiría al próximo Congreso, de acuerdo a la evaluación que usted ha hecho, al próximo Congreso recién sentar las bases para poder empezar este diálogo a fin de hacer los cambios y las reformas en materia electoral y partida. Y se tiene que incluir a la ciudadanía. No se puede pensar en una reforma solamente por, digamos, la erudición de algunos técnicos o de repente la posición de los partidos. Yo creo que es importante incluir a la ciudadanía. Esa ciudadanía que está en la calle, digamos, generando toda la violencia, está expresando exactamente eso. Están hartos de un sistema de representación que no les quiere representar. Es como si el Parlamento estuviese hecho de piedra. Exacto. Y es el problema fundamental que tiene nuestra democracia. Y doctor Jáuregui, ¿cómo garantizamos la idoneidad en los candidatos que vayan a presentarse? Porque claro, ahora se podría abrir la cancha, no cancha abierta a quien participe, pero ¿cómo garantizamos que quienes se presenten, ya sean varios, sean precisamente gente idónea, preparada, ¿no? En la cual no caigamos pues de repente a situaciones que ya hemos vivido? Mire, la verdad de las cosas es que hemos hecho un esfuerzo notable en el país por establecer una serie de restricciones para que las personas se inscriban, inclusive con una serie de mecanismos para la exclusión de candidaturas, y no hemos logrado nada bueno, nada concreto. Yo creo que hay que confiar que en una democracia las elecciones es un proceso de control político de los ciudadanos y las ciudadanas respecto de los candidatos y las autoridades. Entonces, yo sigo teniendo fe en los peruanos, en la democracia y en que los peruanos pueden elegir bien. O sea, la preocupación fundamental debiera estar ahora mismo en canalizar este conflicto a través de un proceso electoral y eso sí, que garantice a su vez dos cosas: libertad para que los ciudadanos puedan inscribir sus partidos sin ningún tipo de sesgo o persecución, y también garantizar que los organismos electorales... Pero así sean movimientos o sean ideas o personajes en los cuales hemos visto, ¿no?, incluso inmiscuidos, involucrados en situaciones
delictivas, porque digamos, se abre la cancha y participan todos, ¿no? Lo que pasa es que, mire, como se ha generado un sistema tan cerrado, en la que es muy difícil, ha sido muy difícil inscribir partidos últimamente, ese mecanismo es el que ha generado una pobre oferta, una oferta muy pobre. Más bien hay que abrir y dejar que haya más oferta, ¿no? No restringir la inscripción de los partidos a efectos que haya una mejor oferta electoral y tengamos que elegir. Si el mecanismo que puede restringir la libertad de los ciudadanos es justamente cerrar el caño a nivel de los partidos. Claro. Hay que abrir ese espacio y que sean los ciudadanos los que elijan. Y yo reafirmo que en una democracia tenemos que tener fe en los ciudadanos y las ciudadanas, en la libertad que ejercen para elegir y en que logremos condiciones de paz. Si se reprime, si se violenta, esto genera más conflicto. La única forma de salir de esta dificultad es con un diálogo. Yo creo que acá va a ser muy importante lo que pueda hacer el liderazgo que puede tener el Acuerdo Nacional también y la sociedad civil, ya que no tenemos una tradición partidista. Yo creo que hay organizaciones como la Iglesia Católica, por ejemplo, que deben cumplir un rol de ejercicio de ciudadanía, participar y generar las condiciones de confianza. No podemos continuar en una situación de odio entre peruanos, de exacerbar la violencia contra algunos grupos, de demonizar a los grupos que pueden estar también protestando. Es importante el diálogo, la paz y el consenso. Y en aras, ¿no?, de eso, incluso ya la propia Presidenta de la República, Dina Boluarte, ha hecho un llamado a la Iglesia Católica, Cristiana, Evangélica, a todos. Mire, es bien interesante, los seres humanos perdimos los colmillos para poder hablar. O sea, lo que nos hace humanos es nuestra capacidad de diálogo. Exacto. Y es lo que hoy en el Perú está faltando. Y es lo que debe imperar. Esperamos eso en principio en el Congreso de la República y que este martes 20, en verdad, ¿no?, empiece a visualizarse una solución, esta salida, ¿no?, esta situación convulsionada y muy triste, dolorosa en nuestro país. Muchas gracias, doctor Jáuregui. No, usted, un gusto siempre gracias. conversar con usted y aprender, ¿no?, sobre todo lo que queda pendiente en temas de materia electoral. Vamos a contarles a propósito que en Palacio de Gobierno la presidenta Dina